Nuevamente un programa más de café con raíces con aroma Torah. Acá tengo mi cafecito, está bastante helado ahora que estoy grabando, así que hace bien un café. Para comenzar, ¿cierto? Ya esta última aliyá de la parachá Bejú Kotai, que significa en mis estatutos, y también es el término del libro de Levítico. Capítulo 27 ya termina el libro de Levítico y podemos comenzar el libro de Números. Para comenzar vamos a tener un momento de oración, vamos a pedirle al Eterno su dirección. Oremos. Padre amado, en esta hora damos gracias porque usted, Señor, ha tenido misericordia de nosotros durante toda esta semana que ha pasado, Padre Celestial, porque ya estamos llegando al final de la semana, a Shabbat. Gracias por el Shabbat. Queremos, Señor, yo le pido para que todos mis hermanos, Señor, que van a ver este video durante estos días, puedan estar, Señor, en una paz, en un shalom, en su Shabbat, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido y nos ha revelado, Señor, de su palabra. Gracias, Señor, porque usted ha cuidado de nuestros trabajos. Gracias, Señor, porque en esta semana usted ha cuidado de los trabajadores que tenemos a cargo, Señor, de todas las cosas que usted nos ha dado. Usted, Señor, nos ha bendecido y nos ha protegido, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque usted ha cuidado de los bienes que usted nos ha dado, Señor, para poder ser administrados por nosotros. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros nietos, gracias por nuestros padres, gracias por nuestra esposa, gracias por nuestro esposo y gracias por todas las personas que son familia nuestras, Padre amado. En esta hora también nos acordamos de Israel, el pueblo, Señor, el cual el Dios es usted, el Dios de Israel. Este pueblo que es el pueblo elegido por usted, Señor, sobre todas las naciones, Padre amado, para que sean bendición a las naciones. Y perdone, Señor, a todas aquellas personas y a todos aquellos gobernantes que no entienden, Señor, que su pueblo fue puesto para bendecir, un pueblo puesto para ayudar, un pueblo que ha sido puesto, Señor, en esta tierra para ser luz en el mundo, Señor, adorando al único que merece toda la honra y toda la gloria y todo el honor. Pedimos para este pueblo, Señor, su paz. Pedimos para Israel y sobre todo para Jerusalén. La paz, Señor, sea en Jerusalén. Gracias, Señor. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque siempre su misericordia son nuevas cada día. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Y como le decía, ¿cierto? Vamos a leer el capítulo 27, del versículo 29 al versículo 34, con el cual terminamos el libro, ¿cierto?, de Levítico, y también terminamos la parachá, como yo le había dicho anteriormente. Dice así la palabra del Señor: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, ¿ya? Y el diezmo de la tierra, así de simiente de la tierra como de fruto de los árboles, es de Yahweh. Es cosa dedicada a Yahweh. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ella. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio de cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Yahweh a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Ya está terminando también la historia, ¿cierto?, de la entrega de la Torá a Moisés, ¿cierto?, con los mandamientos. Y podemos ver, ¿cierto?, cómo el Eterno parte en este capítulo 27, ¿cierto?, referente a los votos. Ya el capítulo 26 y el capítulo 27, ¿cierto?, nos está hablando de lo que el Eterno, ¿cierto?, le está pidiendo al pueblo para que sea su mayor o que estén dentro, ¿cierto?, de estos reglamentos, de
de estos mandamientos, de los estatutos, ¿cierto? Que sean obedientes, porque así van a tener bendición. Y si no lo hacen, ¿cierto? Si entran en desobediencia o entramos en desobediencia, también tenemos maldición. ¿Ya? Y el capítulo 27 nos está hablando acerca de los votos, ¿cierto? O las promesas que nosotros le hacemos, ¿cierto? A Yahweh. ¿Ya? Vamos a partir esta liyá diciendo o meditando en el Salmo 24:1. Dice: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. ¿Ya? Primero debemos reconocer que todo lo que hay en la tierra, todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos y que está a nuestra disposición, le pertenece a Yahweh. Eso debemos tenerlo claro. ¿Ya? Por lo tanto, atribuirnos que lo que tenemos nos pertenece, ¿cierto?, es ser arrogante al Eterno. Sí, uno puede decir, sí, a lo mejor civilmente nos corresponde ciertas posesiones, ¿ya? Pero todo lo que tenemos, lo que amamos a Yahweh, ¿cierto?, debemos tener claro de que todo le pertenece a Él, porque así está escrito: de Yahweh la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Todo le pertenece a Yahweh, ¿ya? En este contexto, ¿cierto?, en el monte Moriah, ¿ya? Dios le dio los mandamientos a Moisés, ¿ya? Y está hablando a Moisés y se está refiriendo, ¿cierto?, a la tierra de Israel. O sea, todo lo que le está hablando a Israel, ¿cierto?, con respecto a algunos mandamientos se refieren a la tierra de Israel, ¿ya? Estos mandamientos, o el que vamos a ver ahora, ¿cierto?, son voluntarios, porque el que hace promesa, ¿cierto?, es de carácter voluntario. Por lo tanto, ¿cierto?, a nosotros nos invita también, lo que vivimos en este siglo, ¿cierto?, y a través de Yeshua, ¿cierto?, llegar a injertarnos en el pueblo de Israel. Por lo tanto, debemos conocer cuáles son sus reglas, cuáles son ciertos mandamientos, cuáles son, ¿cierto?, todo lo que Él nos está instruyendo, ya como parte de este pueblo, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, el diezmo, ¿ya?, es motivo de disputa o enfrentamientos de corrientes de pensamiento cristiano, ¿ya? Debemos, ¿cierto?, ver que al hablar de diezmo muchas veces nos confronta. Muchas veces, ¿cierto?, tenemos posiciones diferentes. Muchas veces, ¿cierto?, no sabemos de qué dar el diezmo, si lo damos del líquido, lo damos, ¿cierto?, del bruto de nuestro sueldo. ¿Qué otras cosas más debemos dar el diezmo? ¿Ya? Partiendo, ¿cierto?, de la base de Yahweh es la tierra y su plenitud y todas las cosas que en él hay, debemos dar diezmos de todas las cosas que tenemos, ¿ya? Ahora, bajo el contexto, ¿cierto?, que estamos nosotros estudiando esta paracha, ya está en el contexto acerca de las promesas, de las votos, ¿cierto?, que nosotros hacemos con el Eterno. Y todo eso es voluntario, ¿ya? Cada uno en base, ¿cierto?, a su interpretación y en base a, como decía Pablo, ¿cierto?, a la luz de la palabra, igual que los hermanos de Berea, van a tener que sacar, ¿cierto?, las conclusiones, ¿ya? Pero lo importante es que acá, ¿cierto?, el Eterno nos está enseñando o nos va a enseñar algo con respecto al diezmo. En el capítulo 27, ¿cierto?, de Levítico nos enseña acerca de los votos, ya que hagamos con el Eterno y cómo estos deben ser tratados. Recordábamos, ¿cierto?, el otro día, en la liyá anterior, ¿cierto?, cómo el Eterno, ¿cierto?, al hacerlo voluntario, en primer lugar, porque no nos obliga a nada, ya es algo muy personal de los votos, de las promesas que yo le hago al Eterno. Por lo tanto, eso implica que nosotros debemos tener muy claro de las cosas que vamos a hacer. Y cuando las tomemos y cuando hagamos, ¿cierto?, y nos hagamos cargo de lo que nosotros le prometemos al Eterno, ya pasa ahí ser, ¿cierto?, una obligación moral, ¿ya? Con respecto al Eterno. El Eterno no nos pide nada, pero nosotros, si lo queremos hacer, ¿cierto?, hacemos o tenemos un compromiso con Él y debemos cumplirlo, ¿ya? El Eterno pone sumo cuidado en la forma como estos se deben realizar y el orden que deben tener estas acciones que hagamos cuando ofrecemos votos al Eterno, ¿ya?
importante cómo Él, ¿cierto? Dios a nosotros nos permite o nos trata de una manera tan delicada y Él nos protege tanto para que no caigamos, ¿cierto?, en muchos excesos de parte nuestra, de muchos compromisos de parte nuestra que no vamos a cumplir. Él nos conoce, por lo tanto, ¿cierto?, al conocer la naturaleza humana, Él pone estas condiciones. Y Él pone condiciones que no son, ¿cierto?, muy exageradas para que podamos no cumplirlas, ¿ya? Podemos leer en la lectura bíblica, ya partiendo en los versículos 30 y 32, que dice, ¿cierto? Y solo voy a leer, solo voy a leer a lo que dice acá. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Yahweh. Es cosa dedicada a Yahweh. Y el versículo 32 dice, todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado, ¿cierto?, de Yahweh. En estos dos versículos podemos ver algunas palabras importantes, ¿cierto? Dedicada y sagrada. Ya, esto nos lleva, y si uno lo busca en el Strong, si uno lo busca en el Logos Calogos, en el interlineado, ¿cuál es la palabra usada? Allí, ¿cierto? La palabra es Kadach, que es el Strong 6944, que quiere decir santo consagrado. Por lo tanto, todo, ¿cierto?, todo lo que en estos versículos indica, ¿cierto?, de los diezmos de la tierra, de los frutos y de los ganados, es sagrado, es dedicado, es santo para el Eterno. En el capítulo 27 podemos encontrar, ¿cierto?, varios textos que nos llaman a que todo lo que nosotros hacemos con respecto a los votos, a las promesas que le hacemos al Eterno, es santo, es Kadosh, es Kadach. El Levítico 27:9 dice, llama a todas las ofrendas consagradas, santas son para Dios. 27:14 describe, ¿cierto?, las casas santificadas como santas para Dios. En el 27:21 describe los campos dedicados por voto como santo para Dios. O sea, hemos estado hablando de una parte hasta este tiempo de todo lo que es santo. Sed santo porque yo soy santo. Por lo tanto, lo que nos enseña o lo que nos quiere indicar, ¿cierto?, el Eterno es que todo lo que hagamos, todo lo que entreguemos, todo lo que pensemos, todo lo que queramos entregar al Eterno es santo, hermano. Es consagrado al Eterno. ¿Ya? No podemos jugar con cosas muy simples. Yo creo que cada uno de nosotros en mucho tiempo, yo personalmente, durante estos 62 años, ¿cierto? No a lo mejor, hice o prometí muchas cosas de las cuales no cumplí. Y de verdad que estoy en el tiempo en el cual el Señor me ha llamado a arrepentirme, a pedir perdón. Porque para Él, cuando uno estudia la Torá y nos revela qué quiere decir cuando a usted le toca, cuando usted está estudiando la Torá, el Pentateuco, que a lo mejor algunos hermanos nos van a escuchar, nos confronta de algo que hicimos en el pasado. Y eso nos lleva claramente a que debemos arrepentirnos. Si usted se recuerda las parachas anteriores, ¿cierto? El Eterno, ¿cierto?, nos muestra cómo deben ser, en el caso, ¿cierto?, de alguna acción nuestra, debemos ir, ¿cierto?, con una ofrenda de holocausto y una ofrenda de expiación de pecado. ¿Ya? Expiación por las cosas que nosotros sabemos y por aquello que no sabíamos. Y una de estas, muchas promesas le hicimos al Eterno, de las cuales no cumplimos. ¿Ya? Al seguir analizando este pasaje, ¿cierto?, y con respecto al diezmo, podemos ver bíblicamente, ¿cierto?, los periodos que nos hablan acerca del diezmo, un poco para entrar, ¿cierto?, en materia. Antes de la ley mosaica, la primera persona, ¿cierto?, de la que se dice que dio un diezmo fue Abraham. Y lo podemos encontrar en Génesis 14, del versículo 18 al 20, ¿cierto? Y ratificado en Hebreos 7:4. Al parecer, ¿cierto?, ese diezmo fue un regalo que en una ocasión específica Abraham le hizo al rey y sacerdote de Salem. ¿Ya?
La segunda persona de la que se dice que dio un diezmo, ¿cierto? Antes de la ley mosaica, fue Jacob, el nieto de Abraham. Le prometió a Dios que si lo bendecía le daría la 10ª parte de todo lo que recibiera. Ya, eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. De acuerdo, ¿cierto?, con alguna interpretación y con algunos biblistas o con una persona que estudian la palabra, ¿cierto?, es probable, ¿cierto?, que el diezmo de Jacob consistiera en sacrificio de animales, ¿ya? Pero el hecho de que él se comprometiera, ¿cierto?, a pagar ese diezmo no obligaba, ¿cierto?, a su familia o a las personas que vivían con él a hacer lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo era voluntario, como lo hemos estado, ¿cierto?, indicando, hermano, ¿ya? No es algo que el Eterno, ¿cierto?, nos vaya a pedir en algún momento, ¿cierto?, o un líder decir que es obligatorio, ¿ya? Es voluntario. Si me amáis, guarda mis mandamientos. El diezmo es un mandamiento. Debemos guardarlo. Por lo tanto, al amarlo a Dios, todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, los mandamientos, es por amor. ¿Amamos a nuestros padres? Por amor. ¿Nos mentimos? Por amor al Eterno. ¿Damos diezmo? Por amor. Voluntario, ¿ya? ¿Sabemos hacer el bien? Debemos hacerlo, porque trae bendición. Si decidimos hacer el mal, perdón, no desobedecer, ¿cierto?, lo que está escrito, maldición vendrá a nuestra vida. ¿Ya? Bajo la ley mosaica, con respecto, ¿cierto?, que nos habla acerca del diezmo, que lo vamos a estar estudiando durante el número, ¿cierto?, Deuteronomio. Para los israelitas, esto es algo muy, muy general, ¿ya? Lo vamos a ver en forma mucho más profunda cuando lleguemos a estos pasajes. Para los israelitas, ¿cierto?, dar el diezmo era una obligación que permitía financiar sus actividades religiosas. El diezmo se usaba para mantener a los siervos de Dios que estaban totalmente dedicados a trabajos religiosos y no poseían tierras para cultivarla, como es el caso de los levitas, ¿cierto? Entre ellos los sacerdotes, y lo podemos ver, ¿cierto?, en Números capítulo 18, versículos 20 al 21. El pueblo daba el diezmo a los levitas que no eran sacerdotes, y estos a su vez daban la 10ª parte de ese diezmo a los sacerdotes, ¿ya? Eso lo podemos ver en Números capítulo 18, del 26 al 29. Parece que también había un segundo diezmo cada año, y de esto, ¿cierto?, se beneficiaban tanto los levitas como los no levitas. En Deuteronomio 14, 22 al 23. Las familias israelitas usaban esta ofrenda en sus fiestas especiales, y habían años específicos en que las ofrendas se usaban para ayudar a la gente muy pobre. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 28, 29 y capítulo 26, versículo 12. ¿Ya? Había varios tipos de diezmo, por lo cual, es cierto, eso lo vamos a ver en el tiempo en el cual, cierto, corresponda la parachá y la lilla. ¿Cómo se calculaba el diezmo en el tiempo, cierto, o los israelitas, ¿cierto? ¿Cómo calculaban el diezmo? ¿Ya? Cada año los israelitas apartaban de la 10ª parte de lo que producía la tierra, tal cual, cierto, como lo dice el versículo. Ellos, ¿cierto?, podían ocupar, como dice también el versículo, ¿ya? Dice, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo de la tierra, ¿ya?, del fruto de los árboles, ¿ya?, añadirá la 5ª parte de su precio por ella. Eso significa, ¿cierto?, que había alguna, ¿cierto?, flexibilidad con respecto al diezmo, con respecto, ¿cierto?, al uso que le querían dar. Nosotros debemos tener claro, ¿cierto?, de que no es una práctica habitual, ¿ya? Pero también el Señor entendía si en algún momento, ¿cierto?, producto de alguna situación, esa persona debiera ocupar, ¿cierto?, parte de ese diezmo. Pero al restituirlo tenía que agregarle un quinto, ¿cierto?, del valor por el cual, ¿cierto?, había sido quitado, o sea, o había sido usado, ¿ya? También tenía que dar, ¿cierto?, la 10ª parte del ganado, de vacuno, ¿ya?, y de ovejas. Como dice el versículo, ¿cierto?, dice,
y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara. Significaba, ¿cierto?, que para calcular la décima parte, ¿cierto?, en el corral se tenía que pasar, se ponían dos israelitas, ¿cierto? Y en el corral cuando pasaba él la iba contando. Si tenía 100, ¿cierto? De esas 100, de las 100 que tenía, ¿cierto? 10 debían pasar. Pero cuando pasaba, ¿cierto?, hacia el sector de su corral y que correspondía al diezmo, ¿cierto?, el que las contaba sin importar si esta era enferma o era sana. Porque acá dice, ¿cierto?, buena o mala, pero era si estaba enferma o si estaba sana. ¿Ya? Recordemos que solamente el diezmo se daba de los animales que eran puros. Eso es sumamente importante, por eso él lo recalca, de vacas o de ovejas, solamente de esas dos especies. ¿Ya? Y como le digo, no importaba. Y si el dueño, ¿ya?, era una persona, ¿cierto?, muy agradecida al Señor, quería dar solamente buenas, podríamos decir, él al hacer, ¿ya?, o al querer cambiarla, la que estaba mala también pasaba a ser parte, ¿cierto?, del diezmo. ¿Ya? No había rescate, ¿cierto?, por tener un animal con algún problema físico, podríamos decir, con respecto a que podía ser cambiado. No podía ser rescatado un animal que estuviera, ¿cierto?, enfermo por otro animal sano, ¿ya? Sino que tenía que ser tomado, ¿cierto?, tal cual como viniera, como se podría decir, ¿cierto?, en términos chilenos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, aquí se están dando las bases con respecto a cómo debían ser los diezmos, ¿ya?, o cómo debían, ¿cierto?, calcularse los diezmos por parte, ¿cierto?, del pueblo de Israel, por parte de los israelitas. ¿Ya? Cuando daban los diezmos los israelitas, ¿cierto?, tenían que hacerlo todos los años. ¿Ya? Pero el séptimo año, ¿cierto?, había una excepción porque era el año Shemitah, por lo tanto la tierra no se podía sembrar, por lo tanto, ¿cierto?, lo que correspondía a la tierra no se podía, ¿cierto?, entregar el diezmo de lo que no se, de la tierra, porque no se producía, ¿ya? Porque era un año sabático, era un año Shemitah, un año de descanso, ¿cierto?, de la tierra. En vista, ¿cierto?, de esta circunstancia especial, no se recogía el diezmo en la temporada de la cosecha. Además, cada tercer y sexto año de ese ciclo de 7 años, ya los israelitas compartían el segundo diezmo con los pobres y con los levitas, tal como nos dice, ¿cierto?, en Deuteronomio 14, 28, 29. ¿Ya? ¿Cuál es el castigo por no pagar el diezmo? Ya la ley mosaica no establecía ningún castigo. Si ustedes leen, no hay ningún castigo con respecto a no cumplir esto, ¿ya? Porque pagar el diezmo es una obligación moral, ya no es, como digo, es voluntario. Por lo tanto, ¿cierto?, no hay castigo, no hay una condición para que uno le dé o para dar el diezmo. En la palabra no sale, ¿cierto?, alguna acción negativa por no hacerlo, ¿ya? Es algo que sale del corazón, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a leer esta parashá, ¿cierto?, en el capítulo 27, cuando ya llevamos, leí esta parashá, podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de que era un especial voto, algo muy especial que salía del corazón y de agradecimiento, y lo hacíamos voluntario. Sabíamos que había un mandamiento, por lo tanto nosotros debíamos cumplirlo, pero era algo muy especial y voluntario, ¿ya? ¿Era el diezmo una carga demasiado grande? No. ¿Ya? Dios le prometió a la nación que si ellos le daban el diezmo, Él los bendeciría, tanto que no le faltaría nada. Pero cuando no se lo daba, le iba mal. Ahora, cada uno debe sacar una conclusión con respecto al diezmo, ¿ya? Lo importante en esto, ¿cierto?, es que el Señor nos pide, o le pidió al pueblo de Israel, ¿cierto?, dar el diezmo de la tierra, de los frutos de la tierra y de sus animales, ¿ya? Hoy en día, cada uno tiene un trabajo,
cada uno tiene una empresa, cada persona puede tener actividades, la cual recibe, ¿cierto? Hoy día todo se relaciona con dinero y muchas veces lo relacionamos con dinero, ¿ya? Es importante, ¿cierto? Poder tener esta noción con respecto al diezmo, ¿ya? Cómo se daba en Israel y cómo hoy día, ¿cierto? Podemos darlo nosotros. Es importante que cada uno tenga una conclusión, vaya sacando una conclusión, ¿ya? El Señor se habla del diezmo en el Antiguo Testamento, en la Torá, sí, se habla del diezmo en la Torá. Por lo tanto, ¿cierto? Está vigente hoy día, es una conclusión que cada uno debe sacar, ¿ya? Porque el Señor no quiere que tengamos cargas en nuestro corazón. Muchas veces, ¿cierto? Cuando pensábamos en el diezmo, pensábamos en el diezmo que lo dábamos de corazón, pero también con un compromiso, ¿cierto?, en alguna organización, ¿ya? Y muchas veces, ¿cierto?, esa presión que teníamos, porque muchas veces, ¿cierto?, no podíamos darlo, ¿cierto?, había una carga mayor. Pero el Señor, aquí está, ¿cierto?, con respecto a lo que usted, a la forma como se tiene que tratar el diezmo, ¿ya? Espero, ¿cierto?, que escudriñe más la palabra y que pueda sacar sus conclusiones, ¿ya? Es importante, es importante. Es necesario porque como muchas veces, ¿cierto?, dicen no, porque todo le pertenece al Señor y es la parte. El Señor es necesario, ¿cierto? Para el Señor sí es necesario para Él en el sentido de poder bendecir a otros, ¿ya? Y así tiene que ser tomado el diezmo, porque el diezmo era para bendición de los levitas, ¿cierto?, de los sacerdotes, ¿ya?, para los pobres, las viudas, los huérfanos. Ese debe ser nuestro sentir con respecto al diezmo, ¿ya? Así que al terminar acá, ¿cierto?, termina este versículo, ¿cierto?, final del libro de Levítico, dice: estos son los mandamientos que ordenó Yahweh a Moisés para los hijos de Israel, ¿ya? Y yo quiero terminar, ¿cierto?, con lo que dice en Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. El mundo no le conoce, pero nosotros, ¿cierto?, los que tenemos a Yeshua, le conocemos, porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿ya? Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. La palabra está condicionada, ¿cierto?, a que si amamos al Eterno. Porque si amamos, ¿cierto?, a Yeshua, si amamos a Dios, ¿ya?, la palabra guardaremos. Esta palabra que hemos estado estudiando: y mi palabra le amará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es interesante esto, hermanos, hemos estado recalcando esto, ¿ya? Y Adonai, ¿cierto?, le dijo a Moisés: dile a mi pueblo. El que ordenó a Moisés para que dijera al pueblo fue Yahweh, fue Adonai. Y acá lo viene a ratificar el mismo Yeshua, ¿ya?, sino del Padre que me envió. Él es el que está dando la palabra. Por lo tanto, nosotros, ¿cierto?, muchas veces caemos en todos estos juegos, ¿cierto?, que entramos en conflicto, ¿cierto?, si eso no es. Si la palabra lo dice, debemos obedecer. ¿Cómo lo dice? También está la regla, ¿ya? Levitas, ¿ya?, sacerdotes, pobres, huérfanos, viudas. El diezmo está regulado. Lo que nosotros debemos hacer es algo que nuestro corazón nos tiene que indicar hacia quién o hacia dónde lo debemos hacer, ¿ya?
Muchas gracias, hermano, por estar en esta eh, Parashá número 32, Behu Kotai, en mis estatutos. Le invito a que cada día ustedes estén, ¿cierto?, amando cada vez más al Eterno y guardemos, no guarden, perdónenme, y guardemos los mandamientos. No son difíciles de guardar, porque Él nos protege. En esto de los votos, todo esto está cierto con respecto a las promesas que le hacemos al Eterno. Y el diezmo también es una promesa que le hacemos al Eterno y está regulado. Y Él lo regula de una forma muy especial para que nosotros no tengamos carga. Si usted tiene una carga porque alguna organización le está poniendo esa carga, analícelo a la luz de la palabra y descanse. Es lo que el Señor quiere. Shabbat Shalom, que el Eterno les prospere en todos sus caminos. Shalom.